palpitaciones, sensación de ahogo, sensación de peligro, sudoración con escalofríos, dolores abdominales, miedo a perder el control, temblores y hormigueo. Antes que nada hay que hablar qué es un ataque de pánico. Según la DSM-5, lo define como un episodio repentino de miedo o malestar intenso que alcanza su punto máximo en cuestión de minutos. Durante ese episodio se experimentan al menos 4 de estos síntomas. Tenemos entre síntomas físicos y los síntomas cognitivos. En los síntomas físicos, de las palpitaciones, es decir, esas taquicardias, sudoración, temblores, tenemos la sensación de ahogo, de falta de aire, de opresión en el pecho y entumecimiento, hormigueo. Y los cognitivos tenemos el miedo a perder el control, el miedo a enloquecer, tenemos el miedo a morir, la persona siente que va a perder la vida, sensación de irrealidad, es decir, desrealización o despersonalización, es decir, que uno se siente fuera de sí mismo. Tenemos que en el pasado, el ser humano para sobrevivir tenía un sistema, se llamaba el sistema de lucha y huye, en donde la hormona o el neurotransmisor más importante era la adrenalina, ya que la adrenalina, al haber una situación de peligro, se activaba esta adrenalina y activaba ciertas reacciones en el cuerpo. Esta era tanto para huir o para luchar contra los distintos depredadores. Al aumentar esta adrenalina en el cuerpo, van a haber diferentes efectos. ¿Qué son los efectos? Efectos naturales de la adrenalina, que son aumentar las palpitaciones, produce una midriasis para poder ver mejor, empiezan las sudoraciones, disminuye muchas veces el riego sanguíneo a la parte intestinal, ya que en el momento de acción no te hace falta eso. El neurotransmisor de adrenalina es muy importante en todo el cuerpo, produce muchísimas funciones, pero es importante analizar y razonar un poco esto. ¿Qué pasaría si esta adrenalina, en vez de activarse en un momento de peligro, te van a robar, van a hacer algo malo, en vez de activarse en ese momento, se te activa cuando estás descansando, cuando te acabas de despertar o mientras estás durmiendo, pudiera producir un ataque de pánico? Por esto es importante saber activarse esta adrenalina de manera anormal o en momentos que no debería activarse, produce estos síntomas. Pero además de eso, ¿qué pasaría si la persona, cuando experimenta estos ataques de pánico, en donde la persona produce síntomas para el futuro de la persona? Muchas veces la persona empieza a tenerle miedo a tener estos ataques de pánico, que es lo que le llaman el miedo al miedo, que son la ansiedad anticipada, porque la persona tiene miedo de que le dé un ataque de esto, ya que una vez que empieza no lo puede parar hasta que espontáneamente se revierta. Entonces, esta es más o menos una explicación de por qué ocurren estos ataques de pánico. Hay varios factores de riesgo que pueden aumentar el riesgo de una persona a tener estos trastornos de pánico, como son la genética. Si tienes familiares de primer grado que han tenido ataques de pánico, es probable que tú tengas más riesgo. Dos, estrés. Se sabe que el estrés puede aumentar el cortisol, puede aumentar la adrenalina, noradrenalina, etcétera, produciendo así más probabilidades de que te dé un ataque de pánico con respecto a la persona normal. Personalidad. Se sabe que las personas que tienen personalidades más ansiosas, más sensibles al estrés, más preocupadas, pueden producir estos ataques de pánico. Padecer otras enfermedades psiquiátricas, presión, trastorno bipolar, etc., más riesgo de que sufras de ataques de pánico. El consumo de sustancias, tanto droga como alcohol, son cosas que te pueden aumentar los ataques de pánico. Las enfermedades médicas, y sí, las enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, lupus, otras enfermedades crónicas por un largo periodo, puede darte problemas de ansiedad y traumas. Se sabe que los eventos traumáticos pueden generar más frecuentemente de tener un ataque de pánico con una persona que probablemente a nivel cerebral esté normal. Aquí les voy a hablar de varias técnicas para evitar o para prevenir estos ataques de pánico. Pero lo importante sería empezar una terapia cognitiva conductual. Esas terapias las hacen tanto los psicólogos como los psiquiatras. Porque esta terapia conductual nos va a ayudar a identificar el problema y a hacernos entender cómo podemos reaccionar ante ello y explicar. Pero son buenas las técnicas de relajación, de respiración profunda, de meditación, yoga, etcétera, nos pudiera ayudar bastante en estos ataques de pánico. Ejercicio regular, ya que se sabe, está demostrado de varios estudios de que el ejercicio aumenta las endorfinas y esto produce o libera sustancias buenas para nuestro organismo que pudiera ayudarnos bastante con los ataques de pánico. Por supuesto, dietas equilibradas y una buena higiene del sueño. Nada o dormir mucho
pudiera afectarte de maneras muy negativas para tu ansiedad, para tus ataques de pánico. Ahora, que lo que pasa es que muchas veces vas al psicólogo o al psiquiatra y esta terapia conductual a veces no es suficiente y puede ser que requieras medicación para estos ataques de pánico y que muchas veces esta enfermedad de ansiedad está muy vinculada a la depresión, ya que muy difícilmente se ve la ansiedad sin depresión o depresión sin ansiedad. Una otra cosa que muchas veces se recomienda a los psicólogos es el manejo del estrés, que son identificar aquellos desencadenantes, qué cosas nos estresan y qué actividades nos gusta hacer y cuáles no. Ya que el problema que tienen estos ataques de pánico es que la persona, a medida de que pasa el tiempo, empiezan a hacer cada vez muchas más y más, a evitar muchas situaciones que le pueden crear ansiedad, donde al principio la ansiedad podría ser salir al bar. Ahora no salgo al bar para evitar que me dé un ataque de pánico, mejor salgo cerca de mi casa. Después, mejor no salgo cerca de mi casa, mejor me quedo en mi casa y salgo solamente para lo necesario. Pero después la persona ni siquiera quiere salir de la casa o de un cuarto de la misma casa. Que ya esto es cuando ya la persona empieza a tener el miedo al miedo y va empeorando y puede llegar a una agorafobia, que es aquellas personas que le da miedo salir de sus casas. Uno de 7 mitos de los ataques de pánico. Uno es que las personas creen que son una exageración y no, si hay trastornos a nivel psicológico y a nivel biológico también. Otra, son causados por debilidad. No, se sabe que no está involucrado se sabe que no es la voluntad lo que está afectado en el paciente, sino hay problemas a nivel neurobiológico que le están produciendo estos síntomas. Los ataques de pánico siempre tienen una causa obvia o un desencadenante obvio. No, muchas veces ni siquiera se consigue bien cuál es el desencadenante. Los ataques de pánico son una señal de locura. No, los ataques de pánico son parte de los trastornos de ansiedad y es una enfermedad real como cualquier otra. Una vez que tengas un ataque de pánico, ¿lo tendrás siempre? No, ya que hay personas que es verdad que tienden a repetir los ataques de pánico, pero incluso hay personas que han tenido solamente un ataque de pánico en su vida o nunca han tenido un ataque de pánico. Evitar las situaciones que te causen ansiedad es lo mejor para cuidarte de estos ataques de pánico. No porque esto te va a dar un alivio temporal, pero con el tiempo esto pudiera empeorar hasta llegarte a una agorafobia si sigues evitando esas situaciones que crees que te puede dar un ataque de pánico. Lo otro es que los ataques de pánico son un problema psicológico, está todo en tu mente. Y no es así, no está todo en tu mente, ya que está demostrado científicamente de que si agarramos un cerebro promedio, sin problemas, sin una enfermedad, y otro con una persona que sufre de trastorno de ansiedad o ataques de pánico, se ve que el que ha tenido otro trastorno de pánico tiene neurobiología alterada, neurotransmisores, amígdalas, etc. Así que no son un problema psicológico. 7 cosas que le puedes decir a tu familiar que sufren de ataque de pánico. Una, no están locos, ya que es una enfermedad real. Hay problemas a nivel de la neurobiología del cerebro. 2, la frase no están exagerando. La persona está sufriendo estos síntomas de verdad y le causa malestares tanto emocionales como físicos, ya que la persona siente estos síntomas de verdad. Otro, pueden apoyarte. No solamente el apoyo es dando abrazos, amor, etcétera, o buscando religiones como muchas veces se hace. No, a veces también hay que buscar ayuda profesional, psicólogos o psiquiatras para tratar este problema. Otro, infórmate, estudia, educa a tu familia, educa todo lo que puedas, educa a todos los conocidos que tengan para transmitir este mensaje. Busca ayuda profesional, cuídate también y por supuesto sé paciente e intenta enfocarte, intenta seguir con tu psicólogo, con tus terapias, etc. Ahora vamos a hablar de algo un poco fuera del ordinario. ¿Qué deberías decir tú, hombre o mujer o lo que sea, acerca a tus familiares, amigos o pareja de estos problemas de ataques de pánico? Uno, busca mucha información de esto, estudia tu enfermedad, ya que estudiarla te va a permitir poder explicarles a estas personas cómo es una enfermedad real, cómo está involucrada no solamente a nivel social, sino también a nivel neurobiológico, cómo hay alteraciones de estas mismas. Por lo tanto, al saber que hay un problema con estas hormonas de adrenalina que se activan en momentos que no hacen falta, todos estos problemas. Una cosa muy importante de que todos estos síntomas que mencioné al principio del video, lo más importante es que haya que descartar un trastorno orgánico, es decir, o una enfermedad médica que esté causando todo este cuadro. Y ya es que si tienes ataques del corazón, infarto, angina, insuficiencias cardíacas,
dar un diagnóstico erróneo de ataques de pánico. Ya con esto terminamos y quisiera saber si te han dicho algún comentario, te ha hecho sentir incómodo acerca de tu problema de trastorno de ansiedad. ¿Quisieras decir algo que sientes acerca de tu problema o conoces a alguien que lo tiene? Házmelo saber en los comentarios.